es un término utilizado para referirse a las personas que nacieron durante el periodo del baby boom, que es la explosión de natalidad que se dio en algunos países anglosajones después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, eso en los años de 1946 y 1960. Como se trata de una generación que todavía tiene a sus padres y además de esos tienen hijos y nietos, el internet y los medios digitales le pueden ser absolutamente esenciales en sus actividades diarias, específicamente en lo comercial. Los boomers son el grupo que permanece más conectado a través de la tecnología móvil. Marketer estima que el 86.9% de este grupo tiene un teléfono móvil y el 16.9 millones de boomers tienen internet desde su navegador o aplicaciones instaladas. En el 2015 esa cifra podría llegar a 25.4 millones, es decir, casi el 40% de los boomers, usuarios móviles. Por lo tanto, este es un mercado que los proveedores de contenido, editores de juego y comercializadores de marca no deberían dejar pasar. Comprende de los primeros años 1964 y 1980, una generación donde se iniciaba a paso lento la transición entre los juegos de patio, como las chibolas, los quemados, las escondidas, a los primeros videojuegos, como el Tetris, el Nintendo, y ver las primeras caricaturas en televisión a color. ¡A color dije! Thundercats! ¡Oh! También en los últimos en grabar música en cassette y ver películas en VHS. Los que crecieron escuchando a Madonna, Michael Jackson, Nirvana, Guns N' Roses, Hombres G y lo mejor de todo, en ver y vivir los primeros videos musicales de estos artistas. Los medios de comunicación en esa generación se concentraron más en la radio y en la prensa escrita. Habían pocos periodistas, ya que muchos comenzaron a conocerse como periodistas empíricos, es decir, no tenían un título de comunicadores sociales o periodistas, sino más bien que crecieron en los medios, ya sean por sus allegados o por sus inclinaciones hacia las letras. La audiencia escuchaba mucho la radio, la cual se compaginaba perfecto con la prensa. Eran los pilares de los medios de comunicación y como hoy, había mucha influencia y credibilidad ante ellos. Definitivamente, los noticieros no eran tantos, las noticias se generaban más en la prensa escrita. Además, la gente comenzaba a darse cuenta de que la publicidad no era solo salir a vender el producto, también era entretenimiento, y comenzaba a utilizar más la televisión para vender y comienza el apogeo de los anuncios comerciales, que era la fuente de subsistencia para los medios audiovisuales. Además, en esta generación comenzaba a verse la computadora de 64 kilovatios, pero tuvo su apogeo en la siguiente generación. La generación Y es la sucesora de la generación X, que se refiere a las personas nacidas a partir de 1982. Cuando el término se acuñó, se refería a las personas nacidas entre 1982 y 1992, aunque actualmente se ha extendido al rango para abarcar a principios de los 80 hasta llegar a los años 2000. Esta generación ha marcado la unión mundial en la economía, así como fue activista de movimientos no gubernamentales iniciadores del gran cambio social. Parte de este gran cambio produjo una ola de consumismo que hizo evolucionar muchos sectores, como el tecnológico. El auge de los medios de comunicación, internet, mensajería, comunicación por teléfonos móviles, reproductores de MP3 y de MP4. La generación Y fue la primera generación que vivió sin la Guerra Fría. Les tocó vivir el auge del internet y de algunas de las empresas denominadas .com. La consolidación de los sistemas operativos basados en Windows y así también como lo que hoy conocemos como Linux y entre otros más. Jugó desde las consolas Atari hasta las consolas NES.
hasta las consolas que hoy conocemos actualmente como PlayStation 3 o Wii. Generación Z. El futuro es algo que debemos mantener siempre presente. Sabemos que la generación X y Y son las que están gastando y ayudando a mantener con vida las marcas que han propiciado el arte del consumidor. Pero ¿y quiénes son la generación Z? Son los nacidos en 1992 hasta la fecha. Más de la mitad de esta generación ya han comprado por internet y 4 de 5 usan las redes sociales. La ventaja de esta generación es que no viene con la filtración de información. La generación Z no lo cree. Lo que le interesa es el producto con o sin la campaña. Al igual que lo que pasó con la generación Y, la adaptación de iPod y música online, los nacidos bajo esta generación valoran cada decisión de compra. ¿Qué es lo que le importa a la generación Z? Encontrar y compartir las mejores cosas del mundo. No son solo consumidores, sino conservadores. Listos o no, la generación Z está aquí y ellos son el futuro. Se le llama generación E a todos los nacidos en el año 1990 que han crecido rodeados por las nuevas tecnologías. Llámense estas consolas, programadores, móviles, computadoras, etc. Los más fuertes que podemos mencionar son educación y desarrollo laboral. Atrás quedaron las estampillas educativas como tomos completos de enciclopedia, clases presenciales en salones, los teléfonos fijos, entre otros elementos que han sido sustituidos por la brecha digital. Las transformaciones se dan en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Las características de estos medios que dominaron en esta generación son penetración en diferentes sectores, llámense estos: educación, cultura, economía, industriales. La interactividad está permitiendo que el control de la comunicación esté dividida entre el emisor y el receptor. Multitasking se define como la habilidad de que un ser humano pueda realizar varias actividades a la vez. Esta parte de la generación M en la que los usuarios han adquirido las herramientas y las destrezas necesarias para realizar varias actividades, como por ejemplo mandar un email, ver las noticias, escuchar la radio y chatear en una red social. Esto ha surgido a comienzos del siglo XXI gracias a los avances tecnológicos y el desarrollo de computadoras, celulares y otros artículos de comunicación con mayor capacidad de transmisión de datos. Se ha desarrollado en medio de una sociedad que solicita mayor información y conectividad a la mayor brevedad posible. Esto se ha logrado gracias al surgimiento de la tercera generación de transmisión de datos y de voz 3G. Estudios revelan que en el año 2000 en Estados Unidos solo el 16% de la población poseía lo necesario para ser usuario multitasking. En cambio, en 5 años había aumentado el 15%. Se caracteriza por el dominio de varias actividades a la vez con nuestros sentidos, pero estudios comprueban que solo podemos realizar 4. Los principales medios o herramientas que se utilizan con las computadoras de alto rendimiento, celulares de tercera y cuarta generación, tablets, además de poseer internet de banda ancha. 4.